Bienvenidos a este análisis profundo. Hoy vamos a ir directo a la lección del día jueves, que lleva un título muy poderoso: Moisés intercede por la nación. Imaginemos esto. Estamos al pie del monte Sinaí, en pleno desierto, y literalmente, la supervivencia de una nación entera pende de un hilo. Así que vamos a observar cómo un solo líder se atreve a interponerse entre un pueblo al borde del desastre y un juicio inminente. Es un tema verdaderamente fascinante. A ver, entremos de lleno en esto. El contexto de nuestro relato es la tristemente célebre apostasía del becerro de oro. El peso emocional de este momento es tremendo. Pensemos que los israelitas acababan de hacer un pacto solemne y casi de inmediato le dan la espalda a todo. Y es justo aquí donde los textos nos muestran a este líder tomando una postura extraordinaria. Él asume sobre sus propios hombros la carga de un pueblo que parecía no tener remedio. No es una simple oración de rutina, para nada. Es un acto de desesperación, de súplica y de un amor súper genuino. Para captar de verdad lo que está en juego, miremos este ultimátum divino. La tensión en el relato es inmensa. Básicamente, se le propone a Moisés algo asombroso: dejar que el juicio consuma a esta nación rebelde y, a cambio, hacer de él mismo una nación grande. Pensemos un segundo en lo tentador que debió ser eso. Era la oportunidad de oro para cambiar un trabajo agotador, lleno de quejas constantes y problemas, por una posición cómoda y de muchísimo honor. Era la salida perfecta. Pero bueno, su reacción desafió por completo cualquier lógica humana. El punto crucial de toda esta historia es su dramática respuesta. Escuchemos esta súplica tan audaz que encontramos en Éxodo 32. Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado. Perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro. ¡Qué locura! Esta declaración tiene una carga emocional abrumadora. Está ofreciendo su propia vida, su destino eterno, a cambio del perdón de aquellos que le hacían la vida de cuadritos. Definitivamente, no vio el ultimátum como una puerta de salida, sino como el llamado máximo a interceder con absolutamente todo su ser. Y ojo con esto, porque este momento heroico no fue algo que pasó una sola vez y ya. La vida de este líder fue un patrón constante de intercesión. Vemos cómo acudió a suplicar por la sed extrema en Mara y Refidín, cómo oró angustiado por el hambre en pleno desierto, cómo se interpuso en la terrible crisis de los espías y hasta el momento de separar a la tribu de Leví. De hecho, los textos históricos nos dicen que llegó a postrarse por 40 días y 40 noches rogando por el pueblo. Claramente, esto no era un impulso del momento, era literalmente su estilo de vida. De toda esta increíble narrativa, podemos extraer una especie de plano, un modelo claro de 4 lecciones fundamentales sobre cómo orar. Estas son: primero, un profundo amor por el carácter de Dios. Segundo, valentía y fe. Tercero, reclamar el pacto. Y cuarto, aceptar las respuestas divinas. Juntas, conforman la estructura de una intercesión realmente poderosa. Desglosemos esto súper rápido para entender la dinámica. La lección número 1 es la piedra angular, un profundo amor por el carácter de Dios. La intersección no se hacía hablando al aire o dirigiéndose a un ser distante. Había un conocimiento muy íntimo. Como leemos en el libro de Éxodo, la convicción era que Dios es compasivo, bondadoso, lento para la ira y grande en amor. Y esto es vital, porque cuando conocemos la esencia compasiva de alguien, sabemos exactamente cómo apelar a su misericordia, ¿verdad? Esa visión profunda del carácter divino era la base inquebrantable de todas sus súplicas. Esto nos lleva directo a la segunda lección: la valentía y la fe durante el viaje. Seamos honestos, guiar a una multitud entera por un desierto inhóspito no era ningún paseo por el parque. Hubo luchas personales, dudas, un cansancio físico y mental brutal. Pero se requirió una valentía inmensa para aferrarse y confiar continuamente en el poder y la presencia divina a través de tantos altibajos. Nos demuestra perfectamente que la vida de oración exige muchísima resiliencia. Exige creer que esa guía superior sigue ahí, incluso cuando el entorno parece decir todo lo contrario. Pasando a la tercera lección de nuestro modelo, reclamar el pacto. Es sumamente interesante ver cómo, en medio de las peores crisis, hay una argumentación audaz. Básicamente, se traen a la memoria las promesas del pasado, recordando los compromisos eternos hechos con Abraham, Isaac e Israel. Es una estrategia brillante. No se apelaba a lo bueno que era el pueblo, porque francamente, sus acciones dejaban muchísimo que desear, sino que se utilizaba la fidelidad absoluta de las promesas de Dios como el ancla y la base de la petición. La cuarta lección, y quizá la que requiere mayor madurez, es aceptar las respuestas divinas. Solemos pensar que tener una relación estrecha con lo divino nos garantiza un sí a todo lo que pedimos, pero la historia nos muestra una realidad distinta. Hubo peticiones muy personales que recibieron un no, como fue el caso de la entrada a la tierra prometida, y esas respuestas se aceptaron con entereza.
Lo admirable es que ese no jamás apagó el fervor. Nos enseña que la persistencia en la oración debe mantenerse firme, entendiendo siempre que las respuestas buscan un propósito superior. Para ir cerrando, veamos cómo todo esto culmina en el retrato definitivo de un verdadero intercesor, resumido en esta frase tan contundente: «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». A pesar de haber liderado proezas asombrosas, no había ni una pizca de ego o de excesiva confianza en sí mismo. Toda su fuerza y toda su visión estaban ancladas 100% en la presencia acompañante de Dios. Esto refleja la profunda humildad que se necesita. Cuanto menos ego hay de por medio, mayor es la capacidad de abogar verdaderamente por el prójimo. Finalmente, llevemos todas estas lecciones milenarias a nuestra realidad actual. La gran reflexión con la que debemos quedarnos es esta: ¿quién necesita oraciones intercesoras hoy en día? Y siendo completamente honestos, ¿qué nos impide elevar esa oración ahora mismo? Al observar tal nivel de abnegación y audacia, queda un desafío profundo sobre nuestra propia responsabilidad hacia nuestras comunidades, amigos y familias. Es un llamado directo a la acción. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de este recorrido analítico.